Hola, hoy vamos a ver Run Like Hell de Pink Floyd, del disco The Wall. Y lo primero que hay que hacer es bajar la sexta cuerda a Re, o sea, afinación drop D. Justamente el tema está en Re. Y el efecto tiene un flanger bastante suave, un poquito de gain y un delay que es negra con... no, perdón, es corchea con puntillo, que cuando tocamos en corcheas nos va a repetir como si estuviéramos tocando semicorcheas. Justamente al principio entra con unas notas apagadas y desliza en la sexta cuerda del casillero 12. Y ahí entra en un Re, en la quinta cuerda, tocada en corchea, pero como si el delay nos repitiera semicorcheas. Es una corchea con puntillo que básicamente este es el ritmo. Yo voy a hacer el pulso y me va a tirar los delays, la corchea con puntillo. Ahí es. Entonces el tema está en Re, entra en una nota Re y tira un ligado en la cuarta cuerda del 3 al 0, o sea, de Fa a Re. Entonces eso ya no tira la tercera menor de Re. Pero cuando empieza el riff, está en un Re mayor, toca todas las tríadas. La Re mayor, la posición 10. La mayor, entonces ahí pasaríamos al modo jónico. La rítmica es, son 3 golpes, una apagada y el otro golpe en el segundo acorde, que va a ser La. Apenas termina de tocar el acorde, vas a tocar el Re de la cuarta cuerda al aire. Y ahora hace la misma rítmica, pero pasa un Sol y después va Re. Posición 7 del Sol, posición 5 del Re, y ahora va a pasar de La a Sol, en el 5 y en el 3. Siempre alternando con la cuarta cuerda al aire. Y va a terminar con un La sincopado que va a entrar antes y un Re. La rítmica al final va a quedar. Es como medio anacrúsico, ¿no? Cae antes, incluso cae antes del tiempo fuerte, entonces hay que entrar con la cuerda para arriba. Ahí. Después vendría lo que sería una especie de puente instrumental que está en Fa. Gilmour los acordes los hace como si fuesen acordes de quinta en las 3 cuerdas de arriba, pero lo hace con el pulgar tapando la tercera cuerda del Sol y dejando las 2 primeras cuerdas al aire. Entonces suena ahí. Y la rítmica también es anacrúsica, entra dos semicorcheas antes. Hace lo mismo pero en La, o sea en la séptima posición. El 3 en Fa y el 7 en La. El Fa es la tercera menor de Re, o sea que ya volvió a Re menor, al eólico. Pasa por el La. Ah, no es eólico porque tenemos un Si al aire, entonces sería un dórico. Re, vamos a hacerlo acá. Claro, sería el modo dórico. Modo menor con la sexta mayor, el Re, el Si, perdón, que va a estar al aire. Pasa por La y vuelve al Re de la nota suelta, digamos. La
un do atrás. Y con el fa re ligado de la cuarta cuerda. Y ahí empieza la estrofa, que está en un mi. O sea que hace el mi quinta con el pulgar, tapa la tercera cuerda y deja las dos cuerdas de abajo al aire. En este caso es un mi menor, o un mi quinta. Mi quinta más precisamente. El fa, en el caso del fa, era un fa quinta, pero tenemos el si, que es la oncena, y el mi, que es la séptima mayor. Son aumentadas, sería fa, o sus cuatro, pero es la cuarta, no sé, no tiene tercera esta acorde. Y después pasa la, que también es el acorde de quinta, más las dos primeras cuerdas al aire. El si sería la novena o la segunda, porque no tenemos tercera, entonces sus dos. Y el mi es la quinta. Entonces, cuando empieza la estrofa, va el mi. Y después pasa el fa. Vuelve al mi. En este caso, rasgueo es empezándolo más en las cuerdas de abajo y terminándolo en las de arriba, porque si no queda sonando mucho las cuerdas de abajo, como es una nota larga, conviene que quede el acorde sonando la parte de arriba. Ahí. Después pasa un do, también do quinta con las dos cuerdas de abajo al aire, que son el si, la séptima mayor, y el mi, la tercera mayor. Entonces acá sí tenemos un acorde mayor de do con séptima mayor, do mayor séptima. Y después pasa un si, también un si quinta. Seguimos en el modo dórico, con el si al aire, que es la tónica, y el mi al aire, que va a ser la cuarta. Entonces sería un si sub 4. Vuelve al mi quinta y vuelve a la base, esa entre medio que está en re. La de las notas sueltas, con el do de atrás y el fa de abajo. De ahí vuelve el riff, hace una sola vuelta, antes eran dos. Vuelve al mismo puente de fa y la, vuelve a la estrofa, y después de ahí va el solo, que es de teclado, pero lo vamos a hacer con la guitarra, con un simulador de teclado, un poco de chorus, un poco de distorsión, un poco de delay, un poco de la octava, como para hacer un sonido así bastante medio raro, que emule un poco un teclado, un sintetizador. Entonces entramos en re, bastante vibrateado, seguramente usa la rueda del teclado y le da bastante, a veces sube un tono, ¿no? Entonces sube un tono y vuelve. Entonces es como una estirada de un tono. Sobre esta parte está en la base de re y después pasa a la base de la estrofa, que va a ser el mi, el fa, mi, el do, el si, el mi, y va a terminar en re. Entonces, entramos en re y también podemos usar un guagua ahí para esta parte cuando entra. Entramos en un re, que vendría a ser la última nota del compás anterior, y entramos en un mi, que va a ser la tónica de la parte de la estrofa, de la base. Después entramos en un si, que es la tónica, la quinta, perdón. Cuando pasa a do, la segunda cuerda, casillero 13, la base está en fa, o sea que estamos tocando la quinta. Después pasamos a un fa, que es la tónica. Entonces, venimos. Re, mi, si, do, un fa, que yo lo hago con la palanca para que
que baje un poco, ¿no? Como un efecto. Y acá pasó a mi, es cuando la base volvió al mi. Acá tocamos mi, sí, primera y quinta, estamos sobre el mi. Le da un paso al sol, cuando la base pasa a do, la quinta de do es sol, y termina en do. Paso al fa sostenido, y la base pasó así, entonces tocando la quinta. Paso al si, que es la tónica, ya se queda más tiempo. Un vibrato bastante exagerado, ¿no? Casi de un tono. Y termino en un la. Ahí un poquito palanqueado. Entonces, cuando estaba en el si, ya la base había pasado al mi, ese si largo es sobre el mi, sobre el último mi. De lo que sería la base de la estrofa, ¿no? En este caso lo usa para el solo. Después del solo, baja bastante el clima, baja la batería y la viola se queda en esa base sobre re, machacando un poquito con el pad mute y con el delay. Realmente acentúa un poquito más la primera que la segunda, ¿no? Y ahí va a empezar a hacer variaciones en el cuarto tiempo del segundo compás. O sea, es un grupo de 2 compases con el re y siempre en el cuarto tiempo va a ser alguna nota distinta. La primera va a ser la clásica de deslizar, ligar de fa a re, la cuarta cuerda. Entonces va a ser 1, 2, 3, fa, 1, 2, 3, fa. Y ahí va a seguir, pero siempre en el cuarto tiempo va a ser alguna diferente. En el que sigue hace la sobre re, la cuarta cuerda. Sigue. Acá es fa, ligado a re y sol ligado a re. Después vuelve a re, vuelve a hacer la de sol la re, que la hace 2 veces. Y esa vuelta termina con la del fa. Ahí entra la batería y empieza a hacer con la nota del do atrás y alternado con el fa. Por ejemplo, va a quedar así. En el primero se termina con el fa y en el segundo se queda en re. Y después en el otro compás hace lo mismo, pero en vez del fa, rematar con el fa, rematar con el la sol re de la cuarta cuerda. Entonces el final de esa parte va a quedar. Y ahí termina con el riff.
Thank you.